Os invito entonces a que podamos reflexionar en Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Hoy vamos a profundizar en cómo Jesús envía a sus 12 discípulos, a los 12 apóstoles, cómo también les da dones para que allá donde vayan realicen con eficacia su ministerio y cómo incluso ya estaba impactando en la sociedad hasta incluso el propio rey Herodes. Dice en el capítulo 9 de Lucas, versículo 1 en adelante: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Cuando Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Decapité a Juan, decía Herodes. Así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Amén. Bien, vemos en estos breves versículos que Jesús convoca evidentemente a sus 12 discípulos, los cuales ya sabemos que eran aquellos que Jesús había escogido en medio de todas las multitudes y todas las personas que le seguían a Jesús a la mayor parte de lo que realizaba en las distintas regiones de Israel y alrededores. Una pregunta que nos debemos plantear al leer este texto es: ¿tenemos todos los discípulos de Jesús, no solamente en este tiempo, sino hasta ahora, estos dones que solo aparentemente tuvieron los 12? ¿O solamente estos dones han sido limitados para estos apóstoles? Nos llama la atención, ¿no?, cómo Lucas, en su forma de ordenar su evangelio, nos muestra claramente el momento en el que Jesús no solamente los envía, sino que les capacita, les da dones de sanidad, les da cargas para que ellos prediquen la buena noticia en las aldeas. Incluso les da también esa capacidad de echar fuera demonios. Y claro, nosotros nos podemos preguntar, ¿no?, por un lado, debido a ciertas evidencias, ya que en la mayoría de los casos no vemos tantas señales, tantos milagros, tantas sanidades como se comprueban en los tiempos de Jesús. Y nos podríamos preguntar, ¿verdad? Quizá eso sea producto de que los discípulos de Jesús de hoy en día, los hijos de Dios de hoy en día, no tienen los mismos recursos, los mismos dones y herramientas que Jesús dio a estos 12 discípulos. Desde la teología, que ya sabéis que les encanta formular teorías y poner nombres, existe el nombre del cesacionismo. El cesacionismo básicamente afirma que los dones que Dios dio a las primeras generaciones de las iglesias de creyentes fueron dones que eran para ese tiempo y por tanto ahora han cesado. Ya no se producen esos dones hoy en día. Pero luego hay otros teólogos que afirman, con también textos bíblicos, que los dones sí continúan hasta hoy en día y se conoce esa teoría como continuistas, ¿vale? Por un lado cesacionistas y por otro lado los continuistas. Es decir, que los dones que Dios ofreció a los primeros discípulos continúan hoy vigentes en la iglesia. Entonces, ¿por qué quizá no se manifiesta en líneas generales? Habría que también considerar cada iglesia local los dones de la misma forma en la cual se produjo en los tiempos de Jesús. Algunos también afirman que en los tiempos de Jesús el propio Señor era un ejemplo de luz e impacto en la sociedad. Por supuesto, nosotros también somos hijos de luz, pero qué mayor luz
que brilla con mucho poder que el mismo Jesús. Y no sé si os habéis fijado, si alguna vez pues habéis entrado a una habitación de vuestra casa que casi no lo usáis, o quizá el trastero, ¿no? Y no sé si en algún momento os ha pasado que la bombilla que tengáis no era precisamente de largo alcance, y ponéis otra bombilla y como que os dais cuenta del desorden y de la suciedad que hay en ese trastero, ¿verdad? O en esa habitación que casi no entráis. Pues de algún modo algunos teólogos teorizan que quizá en los tiempos de Jesús se produjo más sanidades y más liberaciones porque Jesús estaba allí. Y de esa forma se pudo evidenciar toda la oscuridad, toda la maldad que había en el mundo. Y que incluso se había organizado en medio de ese mal. Podemos ver incluso cómo en ciertos momentos hay líderes religiosos, falsos evidentemente, y también personas endemoniadas que no pueden resistir la presencia de Jesús. No pueden resistir sus enseñanzas, sus predicaciones. Y nos debe de llamar la atención, ¿verdad? Porque incluso en los evangelios leemos que estas manifestaciones de personas enfermas, de personas poseídas, se daban en gente que iba a las sinagogas. Es decir, que recibían de algún modo palabra de Dios, pero que era una palabra que se había de algún modo monopolizado, se había sesgado por personas que predicaban no lo que debían hacerlo, o al menos no de la forma en la que debían realizarlo. Es por eso que estas personas que vivían en pecado, que tenían espíritus inmundos, que tenían enfermedades quizá productos de estos espíritus, vivían y asistían cómodamente a estas sinagogas. Sin embargo, cuando Jesús junto con sus discípulos fueron a estas sinagogas, esas personas no podían resistir la presencia del Santo de Dios. Automáticamente debían manifestarse, debían incomodarse ante aquel que es la luz del mundo. Y vemos que aquí Jesús decidió no solamente ya seguir con ese camino de formación, sino capacitar a sus apóstoles. En líneas generales, al menos en las iglesias evangélicas donde yo he estado moviéndome, se suele creer más en la segunda teoría, en la teoría continuista, es decir, que los dones de apostolado, de profetas, de pastores, maestros, discernimiento de espíritus, etcétera, etcétera. Ya sabes que a Pablo le gusta hacer listas largas de dones, ministerios, frutos del espíritu, etcétera. Pues que todas estas cosas, todos estos recursos y herramientas, que algunos son, vamos a decir, recursos que tenemos antes o durante el ministerio, y hay otros que son productos. Los que son a priori recursos que tenemos o herramientas que nos da Dios se conoce como dones, y lo que obtenemos cuando los ponemos en práctica se conoce como frutos. ¿Vale? Uno digamos que podría ser como la causa y el otro como la consecuencia, si así lo podemos comprender mejor. Pero entonces, podríamos pensar si hoy en día la humanidad, los creyentes, disponen de estos dones. Es más, de algún modo quizá aquí el autor está reiterando en que los discípulos recibían estos dones, pero de algún modo los discípulos ya habían participado y habían recibido, ¿no?, el testimonio de lo que Jesús estaba desarrollando con sus dones. Otra pregunta que nos debemos plantear es: ¿tener un don implica de por sí saberlo emplear correctamente? Porque a lo largo de nuestra historia como creyentes tenemos esa lucha, ¿no?, personal, diría yo, de descubrir qué dones me ha dado Dios. Don de enseñanza, don de evangelismo, el don de la alabanza, algunos dicen. Buscamos, ¿verdad?, descubrir cuál es el don o cuáles son los dones que Dios nos ha dado para ponerlos en práctica en la iglesia y en mi vida personal. Incluso en algunos contextos, incluso entre los jóvenes, se realizan test de dones para saber cuáles son mis dones, ¿no? Hay personas que ya han elaborado preguntas concretas para que los jóvenes puedan descubrir cuáles son los dones que tienen y que Dios les ha dado. Pero claro, la pregunta es esa: tener un don, porque por un lado está descubrir qué don tengo,
Pero una vez que lo he descubierto y que evidentemente lo pongo delante de Dios, delante de la comunidad, incluso la comunidad debe confirmar que ese don verdaderamente lo tengo. Porque mucha gente ha dividido una iglesia diciendo yo tengo el don del discernimiento, o yo tengo el don de la profecía, o a saber qué don cada uno dice que tiene, y luego no es verdad. Es por eso que la iglesia también debe dar testimonio de que ese don verdaderamente se está manifestando en esa persona de manera ordenada, de manera bíblica. Pero bueno, más allá de ese primer paso, que es descubrir qué don tengo o qué dones tengo, la pregunta es esa, ¿no? Tener esos dones, descubrir que los tengo, ¿implica ya que de por sí sepa usarlos? Y vemos en el mismo capítulo 9 la respuesta. Al principio del capítulo 9 leemos que sí, que Jesús le dio dones para que puedan expulsar demonios y sanar enfermedades. Pero luego, continuando con el capítulo 9, aparecen diferentes escenas, entre ellas una muy importante, que es la transfiguración de Jesús, de la cual solamente son testigos 3 de los 12 discípulos que seguían a Jesús como apóstoles. Ya sabéis quiénes son, este círculo pequeño de personas que tenían un mayor conocimiento de Jesús, una mayor experiencia conjunta con él, que son Pedro, Santiago y Juan. Entonces los otros 9 se quedaron fuera, no subieron al monte de la transfiguración. Y parece que estos 9 además no sabían usar correctamente sus dones, porque leemos en Lucas 9, versículo 37 al 43, que dice así: al día siguiente, después de que bajaron del monte, Jesús y los 3 discípulos, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndole gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca. Lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Les supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Dijo Jesús: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo Jesús al hombre: tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión, pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Comprobamos en el mismo capítulo, al principio, los apóstoles recibieron dones de sanidad y de liberación. Vemos a mitad del capítulo, casi al final, que varios no sabían usar esos dones. Por tanto, la respuesta, o mejor dicho, la pregunta queda respondida. Tener dones no significa que los sepamos usar. Es más, todas las 2 cartas, epístolas a los Corintios, es un ejemplo preciso y amplio de ello. Una y otra vez, Pablo se siente agradecido a Dios por todos los dones que dispone la iglesia de Corinto. Es más, para Pablo creo que es la iglesia de todas las que escribe, la de Éfeso, la de Galacia, la de Filipos, etc. Corinto es la iglesia donde los hermanos que se congregan allí más dones tienen. Pero el problema es que no lo sabían usar. Hoy en día el problema no es no saber usarlo, sino muchas veces el problema es que ni siquiera sabemos qué dones tenemos. Ni siquiera a veces hemos cumplido el primer paso. Porque el segundo es aprender a usarlos. Incluso en momentos en los cuales no debamos caer en envanecernos, en hacernos llamar a nosotros mismos líderes por encima de otros, cuando lo que Dios busca a través de estos recursos, de estos dones, es traer testimonio, sanidad, liberación. Porque Dios tiene preocupación por su creación. Por supuesto, por sus hijos, pero también por aquellos que no son sus hijos, por cuanto Dios quiere que todo el mundo sea salvo.
todo el mundo le conozca. Antes de entrar en esta breve metodología que Jesús les comparte a sus apóstoles de cómo deben ir a predicar a las aldeas, qué deben llevar, qué deben hacer, deberíamos de preguntarnos, ¿verdad? De hecho, va en relación con el tema de los dones. ¿Es posible que quizá en nuestras iglesias de algún modo hayamos caído en el error de endiosar demasiado a los 12 apóstoles? De darles muchísimo más valor del que tienen, porque al fin y al cabo son humanos. De hecho, se equivocan dentro de las cartas, vemos sus errores. De algunos más que de otros, eso sí, pero se equivocan. Por supuesto, aquellas iglesias mayormente reformadas que asumen que los dones eran solamente para este tiempo y por tanto abrazan la teoría del cesacionismo, de que los dones han cesado, afirman también y dan muchísimo peso a la doctrina y al testimonio de los apóstoles. Los que son continuistas evidentemente también se lo dan, pero el problema es que intentamos comprender que el apostolado, en este caso, como don, no es un don que en sí mismo ofrezca una mayor categoría espiritual a la persona por encima de otros. Es más, incluso cuando analizamos la palabra apóstol en sus orígenes, lo podríamos traducir como un enviado, como un mensajero. Incluso algunas personas se atreven a afirmar que el apostolado del tiempo de Jesús es lo que hoy en día entendemos como el misionero. Aquel que tiene ese llamado de Dios para compartir las buenas noticias a otros lugares de donde él o ella residan. Podríamos discutir al respecto, porque hay personas que piensan que no. El apostolado es una cosa limitada solamente a estos 12, aunque ahí también cojearía lo que pasó con Pablo, porque Pablo no pertenecía a los 12. Es más, cuando Judas se suicidó, 2 personas estaban como de candidatos para ser el apóstol número 12. Entonces nosotros nos debemos preguntar, ¿verdaderamente el apostolado era un cargo, era una función muy importante y distinta al resto? ¿O solamente era un ministerio que expresaba todos los demás ministerios que también se debían realizar en ese tiempo y en las iglesias? Por supuesto que todas las enseñanzas de estos apóstoles tenían mucho peso, porque a diferencia de otros, ellos además eran testigos de Cristo, y eso sí no lo podemos negar. Aún asumiendo esa teoría de que los apóstoles de ese tiempo hoy en día serían los misioneros, entendemos que los misioneros de hoy no tienen el mismo testimonio cara a cara, físicamente, que los que recibieron los apóstoles. Aunque ciertamente nosotros estamos recibiendo el testimonio de Jesús todos los días, o deberíamos, en nuestra vida personal, ver al Señor en nuestro trabajo, ver su mano en la creación, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿verdad? Es una pregunta que nos debe hacer pensar. ¿Estos 12 discípulos, estos 12 apóstoles estaban determinados como exclusivos por Jesús o existieron más después? Incluso también eso sucede con los profetas. Algunos consideran que solamente existieron profetas hasta Jesús. Pero sin embargo, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, vemos que hay profetas, y por supuesto falsos profetas, que aparecen ya en los tiempos de Pablo y del posterior. Y sería interesante, ¿verdad?, averiguar entonces si estos dones han sido limitados a este tiempo o todavía existen hoy en día. Porque si hoy en día existen, ¿dónde están? ¿Quiénes lo tienen? ¿Por qué no lo han descubierto? ¿Por qué no lo están poniendo en práctica? Ciertamente nos resultaría más cómodos afirmar, no, el apostolado, los dones y todas estas cosas han estado limitados a este tiempo. Así nuestra carga es más ligera. No tenemos ya tanto que hacer como en ese tiempo. Y esperemos que eso no sea
un punto a favor de esta teoría solamente para quitarnos la carga y así considerar que tenemos menos que hacer, cuando no es verdad. Vemos que en efecto estos apóstoles, ya no solamente con ese texto que he leído después de la transfiguración, sino más adelante, aun siendo apóstoles, cometían muchísimos errores, no entendían a Jesús pese a que lo tenían enfrente de él. De hecho, quizá podríamos considerar la posibilidad de que estos 12 no eran precisamente algo especial para Jesús, sino al contrario. Quizá entre la multitud no escogió a los 12 mejores, sino a los 12 peores. Porque en el Antiguo Testamento, como dije en el estudio bíblico, no escogió a Egipto ni a Babilonia, escogió a Israel. Y hay veces que le hemos dado demasiado peso a estos apóstoles. El propio apóstol Pablo muchas veces se humilla una y otra vez en sus cartas, haciendo ver que él no es más por ser un apóstol. El problema que él también tenía es que no reconocía muchas veces su enseñanza y ponían en juicio su apostolado. Pero bueno, más allá de estas preguntas legítimas que nos debemos plantear al comenzar a leer este capítulo 9 de Lucas, es esa metodología, ¿no? Esas herramientas que debían, o que mejor dicho, no debían llevar los discípulos de Jesús. No debían llevar ni bastón, ni comida, ni dinero, ni ropa para cambiarse, nada. Debían tener una vida sencilla y austera. Debían depender constantemente de lo que Dios les ofrecía. Pero incluso eran elementos de juicio, porque dicen en el versículo 5, y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Os quiero comentar también que dentro de la teología existen esas ideas de separar el evangelismo, o mejor dicho, la evangelización del discipulado. Pero nosotros debemos intentar entender que es lo mismo. Y algunos argumentan de que estos discípulos en este momento, y luego los 70 también cuando son enviados de 2 en 2 a las aldeas, lo que hacían ellos era evangelizar. Y sin embargo lo que hacía Jesús era discipular. ¿Cuál sería la diferencia a grandes rasgos? Que estos 12 y luego los 70 iban a las aldeas, predicaban rápidamente, para que me entendáis. Si les acogían en una casa, lo que supiese cada uno, pues lo haría, lo compartiría, lo que pasaría en cada hogar no lo sabemos, y luego irían a otro lugar, y así sucesivamente. Sin embargo, lo que hace Jesús es compartir tiempo con pocas personas, aunque también evangeliza. Pero sin embargo, si lo pensáis, no creo que estos 12 apóstoles, cuando visiten una aldea y otra, les dé tiempo de visitar todas las casas, entre otras cosas porque no todas las casas les abrían las puertas. Entonces podríamos ver que estos 12 apóstoles, en medio de ese proceso de evangelización general, hacían un discipulado específico. Porque nos cuenta el texto que en algunas ocasiones se quedaban en una casa y debían estar ahí hasta que se marchen de la aldea. Es decir, probablemente los apóstoles iban a un lugar y la acogían en una sola casa de esa aldea y capacitaban, predicaban, evangelizaban a esas personas durante todo un día entero o hasta el día siguiente, y debían ir a otra región. Y si verdaderamente esa familia que les ha acogido ha recibido el evangelio, pues lo compartirá con toda la aldea. Es más, este ejemplo lo hemos visto con el endemoniado gadareno. Jesús dio un viaje largo, entre comillas, cruzó todo el mar de Galilea, solo para impactar en la vida de un hombre que estaba poseído por muchos espíritus. Y ese hombre le quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, no, ve a por tu familia y cuéntales todo lo que te ha ocurrido. Y el hombre lo ha hecho, pero también se puso a predicar todas las cosas que había vivido y experimentado con Jesús en la región de Gadara. Vemos que estos apóstoles, por tanto, debían depender constantemente de la manutención del Señor a través de personas que les acogían.
pero que también debían mostrar ese rechazo ante aquellos que no les recibían, aquellos que seguramente incluso aunque no lo coman, pues a saber si les tirarían piedras o les impedirían entrar y todas estas cosas, como también a veces Jesús vivía esa hostilidad. Nos puede chocar esta metodología porque de algún modo no parece casar con ese Jesús amoroso, tolerante, inclusivo, que a veces incidimos en la manera de enseñar la Biblia. Aquí vemos a un Jesús que también busca la rapidez, la inmediatez del Evangelio. Y por otra parte, incluso también debemos entenderlo bajo la clave de una de las parábolas fundamentales para Jesús, la parábola del sembrador. Y es precisamente aquí lo que están haciendo los discípulos. Los discípulos están yendo a diferentes aldeas rápidamente, esparciendo la semilla. Y habrá muchas personas, muchos terrenos que no van a recibir esa semilla. Pero habrá algunos, pocos, algunas casas que sí reciban a los 12. Y ahí será donde la semilla caerá en buena tierra y dará fruto. Los discípulos obedecieron a Jesús y comenzaron su recorrido por las aldeas, dice el versículo 6, para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Otra pregunta que nos debe surgir cuando leemos este capítulo es: ¿qué estaba haciendo Jesús cuando los 12 fueron por las aldeas a predicar la buena noticia? Porque entendemos que no habrá sido algo de una semana o dos, seguramente habrá durado mucho más tiempo. Tampoco habrá sido medio año o un año entero, ¿no? Pero seguramente los discípulos habrán tardado lo suyo en recorrer ciertas aldeas para predicar la buena noticia. Podríamos pensar que Jesús también estaría realizando su ministerio en otros lugares, que quizá estaría descansando, ya sabemos todas las cosas difíciles que vivía Jesús. Y él también no tenía ningún problema en dormirse, ¿verdad? Y descansar un poquito, o irse a una fiesta de bodas y comer lo que pueda en los banquetes. Por eso le decían comilón y bebedor. Pero probablemente, al menos yo lo quiero pensar así, Jesús pasaría un buen tiempo intercediendo por sus discípulos, porque no estaba con ellos, pero ellos estaban en su corazón. Y aquí la verdad que vemos un ejemplo claro que se puede aplicar a diferentes planos de nuestra vida. Por supuesto, el principal es la iglesia, ¿no? Que los diáconos y pastores, líderes de la iglesia, sepan poco a poco impactar en la vida de ciertas personas, invertir en ellos, conversar, hablar, tomar un café, todo progresivamente y naturalmente. Hay personas más tímidas, hay personas más sociables. Y llega un momento en el que le ayudas a discernir sus dones, a ponerlos en práctica, a poco coger experiencia. Pero no vas a estar todo el rato detrás de esa persona. Habrá momentos en los que tendrás que darle el paso de confiar en esa persona y que quizá, por ejemplo, ese domingo tú no estás por cualquier razón y decirle: hermano, predica, por favor, este domingo. Habrá domingos en los que quizá tendrás que quedarte y luego compartirle cómo ha predicado. Si quizá ha leído un texto de Mateo y ha acabado hablando de Filemón, por ejemplo. Pero habrá momentos en los que poco a poco va creciendo en su formación y le tendrás que dejar ir solo. Eso es el plano de iglesia, ¿verdad? Pero también nos podemos meter en el plano social, familiar. Cuando a un niño le enseñas a poco ir en bicicleta, le coges, ¿verdad?, por detrás del sillín para que poco a poco vaya yendo, ya le quitas las ruedas de los laterales y tiene que llegar un momento en el que debes soltar a tu hijo. Tu hijo te dirá: no, papá, no, mamá, no me sueltes. Pero tienes que hacerlo, porque si no, no va a aprender a ir en bicicleta por sí solo, sin rodines. Pues es esto lo que estaba haciendo Jesús. Y fijaos que los apóstoles se equivocaron antes y se equivocaron después, que eso también es algo muy elemental. No debemos esperar en la iglesia a que nuestros hermanos sean personas que canten espectacular, que toquen espectacular, que prediquen espectacular, para recién darles oportunidades para que crezcan en nuestra comunidad. Porque Jesús no hizo eso. Jesús no esperó
a que Pedro fuese el Pedro que escribe las epístolas de primera y segunda de Pedro. No. De hecho, aquí Pedro ni siquiera había mostrado sus deseos de estar por encima de los demás, ni su negación hacia Jesús. Y nosotros igual. ¿Os acordáis de aquellos que decían: Señor, yo quiero estar a tu diestra? Así, pues yo quiero estar a tu siniestra. En la eternidad, en el trono. Todavía no habían manifestado esos deseos egoístas, pero aún así Jesús ya les dio no solamente recursos, sino oportunidades para que ellos amen solos, aunque se equivoquen. Aparentemente también vemos, ¿no?, ciertos versículos donde Jesús quizá por un instante pierde un poco la paciencia, ¿no?, como hemos leído en el versículo 41 del capítulo 9, ¿no? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Son formas en las que Jesús, según su método de enseñanza, calaba en sus discípulos. Y por supuesto eso también es un ejemplo para aplicarlo en nuestras vidas. Por supuesto también el efecto del discipulado es exponencial. No es lo mismo estar en un lugar con otras personas que predican o tienen el mismo entendimiento de Dios que yo, a que nos repartamos en diferentes sitios, diferentes cultos, diferentes eventos, y todos calemos más y más de manera exponencial en otras personas que no conocen de Dios. Y quizá de alguna forma, ¿no?, ya sabéis que a mí me gusta mucho el análisis de las redacciones, que de algún modo busca primero descubrir o cotejar textos que aparecen en Lucas y compararlos con los que aparecen en Mateo y Marcos, porque hay algunos que son similares, y por otro lado ver la intencionalidad del redactor del Evangelio, en este caso de Lucas. Entonces suena interesante, ¿no?, cómo después de esta comisión de los 12 discípulos, de estos dones que les atribuyen, de la metodología que les explica, cómo de algún modo pues se sobreentiende que si antes era uno acompañado predicando en diferentes lugares, ahora son 13. Jesús por un lado, haciendo sus cosas, predicando, descansando, intercediendo, orando, y por otro lado los 12 repartidos por distintas aldeas. Y en medio de todo eso leemos, ¿no?, que el gobernador de Galilea, Herodes Antipas, empezó a escuchar más todavía cosas de las que hacía Jesús, y entendemos también sus discípulos. Y claro, quedaba perplejo, porque incluso en ese tiempo ya sabéis que se tenía mucha admiración por lo que predicaba Juan el Bautista. Juan el Bautista, digamos que rompió de algún modo toda la tradición corrupta que durante esos 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista se habían producido en el pueblo de Israel. Entonces, cuando se levantó este profeta, muchos se quedaron impactados, porque hasta ese tiempo no habían recibido palabra de Dios de manera directa. Solamente trabajaban en las sinagogas con los textos que tenían escritos del Antiguo Testamento para nosotros. Es por eso que también se manifiestan los errores doctrinales y el imaginario judío, ¿no?, de cómo pueden considerar que Juan el Bautista se haya reencarnado o resucitado en Jesús. Aquí no lo mencionan, pero otros evangelistas dicen que quizá Jesús sea Jeremías, que ha vuelto otra vez. Aquí dicen Elías u otros profetas. Y llama la atención, sin duda, a nosotros, ¿no?, ¿cómo es posible que en este tiempo hayan pensado que Jesús sea algún otro profeta resucitado o reencarnado? Herodes ya en este momento había decapitado a Juan el Bautista y claro, pensaría, ¿quién es este hombre del cual estoy escuchando tantas historias? Ya os comenté también que después en las comunidades cristianas había muchos problemas acerca de Juan y Jesús. Es por eso que Lucas no narra cómo Juan el Bautista bautiza a Jesús. Solamente cuenta que Jesús fue bautizado. No dijo por quién, como así lo hace, por ejemplo, Marcos y Mateo. Probablemente lo hacía porque en ciertas comunidades, como os decía, algunos judíos creían que Juan el Bautista era el Mesías y que Jesús solo era un profeta. Nosotros creemos al revés, que Jesucristo es el Mesías
y que Juan el Bautista era un profeta. Esa confusión la veremos muchísimo también en el libro de los Hechos, que entendemos que fue escrito por Lucas. Por tanto, y a manera ya de acabar y concluir, vemos, ¿no?, estas reflexiones respecto a la capacitación de Jesús, de estos discípulos, del proceso de cómo debían comportarse, el tener bien claro el efecto de la parábola del sembrador a la hora de compartir las buenas noticias. No perder el tiempo con aquellas personas que no quieran recibir el Evangelio, al menos en este proceso de evangelización. Pero sin embargo, en aquellos que nos reciben y que nos acogen, hacer todo lo posible para que el Evangelio profundice en sus corazones, cale en ellos lo máximo posible, porque quién sabe si ellos, que se convertirían de algún modo, ¿no?, en personas que reciben la semilla, en algún momento se conviertan después en sembradores. Y todo esto lo debemos aplicar a nosotros, hermanos. Y de hecho, gracias al Señor que lo hacemos. Hay iglesias que tienen sus convenios con el Estado y piden subvenciones y todas estas cosas, pero al menos la mayoría de las iglesias evangélicas que nosotros conocemos intentamos mantenernos por nosotros mismos, con los trabajos de cada uno, con las ofrendas. Vivimos por fe. ¿Quién sabe qué puede pasar el mes que viene? Pero por el momento intentamos salir adelante con lo que tenemos aquí, lo ponemos delante de Dios para que sea usado en su reino. Y qué bueno, porque nos hace partícipes de todo esto. A veces yo sé que con un predicador incide mucho en la idea de ponernos en práctica, de descubrir nuestros dones y ponerlos delante de la iglesia. A veces puede dar la sensación de, es que entonces yo no estoy haciendo nada. Y eso no es correcto. Hay muchas cosas que se están haciendo. Otra cosa es que se puede hacer más. Cuando tú estás orando por la iglesia, cuando tú estás viniendo aquí y saludas a un hermano, cuando tú ofrendas, cuando tú escribes a alguien en un WhatsApp, créeme que tú estás haciendo mucho. ¿Puedes hacer más? Probablemente. Quizá tengas dones, herramientas que Dios te da para que lo uses y todavía no lo has descubierto. Quizá. Así que trabajemos en ello, hermanos. Porque hemos sido llamados y enviados, redimidos y capacitados. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.